tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser antibióticos. Ya algo muy básico, algo fácil que tienen que saber es que cualquier infección bacteriana específicamente, se va a tratar con antibióticos, ¿sí? Los antibióticos solo son de uso exclusivo para infecciones bacterianas. No vayan a confundir una infección viral, un resfrío, y la persona que pide antibióticos no es adecuado, no es lógico. Los antibióticos son específicos para tratar infecciones de tipo bacteriano, ¿sí? Dentro de las competencias que hay para el tema de hoy día, dentro de las competencias cognitivas o de conocimiento, ustedes tienen que aprender a identificar los antibióticos y sus mecanismos de acción. ¿Qué hace cada antibiótico, cada familia de antibióticos? Deben definir o saber definir lo que es una resistencia a un antibiótico de tipo natural o de tipo adquirida. Dentro de las competencias prácticas, interpretar casos clínicos con cepas, con mecanismos de resistencia, MRSA, VISA, GISA, qué significa cada uno de ellos, GLEA y carbapenemasa. Y dentro de las competencias actitudinales, trabajar con ética y respeto hacia el docente y entre ustedes. ¿Okay? Para poder entrar al tema de antibióticos tenemos que tener una pequeña pero pequeñísima base de lo que es farmacología, porque los antibióticos son fármacos, ¿verdad? Son drogas, por si lo quieren poner así, que van a ayudar a combatir una infección bacteriana. De manera general, ¿cuál es la definición de un fármaco? ¿Qué es un fármaco? Es toda sustancia, puede ser de origen natural, ¿ya? Es decir, sintetizada a través de otro organismo, o de origen sintético, que químicamente en un laboratorio mediante reacciones lo crearon, que es capaz de producir cambios en el organismo. Es decir, una vez este fármaco ingresa al organismo, interactúa con específicos receptores y eso genera un cambio, ¿sí? El mecanismo de acción, todo fármaco, absolutamente todo fármaco, tiene su mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción no es nada más la modificación que el fármaco hace, ¿sí? Es decir, con qué receptores interactúa o con qué moléculas interactúa. Eso es el mecanismo de acción, ¿sí? Y el efecto farmacológico es lo que hace, el resultado, el efecto dependiente del mecanismo de acción. Es decir, un ejemplo que no tiene que ver con antibióticos, si ustedes dan, por ejemplo, paracetamol, ¿ya? O dan un acetaminofén, la molécula va a viajar en sangre y va a inhibir, primero su mecanismo de acción es inhibir la producción de prostaglandinas, ¿ya? Y las prostaglandinas son aplicadas en la piel, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción es con quién interactúa y el efecto es lo que hace, ¿sí? Inhibe prostaglandinas para disminución de la fiebre, ¿ok? Los antibióticos son de la misma forma, solo que estos actúan principalmente en las bacterias, ¿sí? Van a interactuar con receptores o moléculas de las bacterias, van a hacer algo y ese algo produce un efecto farmacológico que capaz es destrucción de la bacteria o una inhibición de su proliferación, ¿sí? Depende mucho. Pero estos conceptos básicos de farmacología sí se los tienen que saber ya para poder entender lo demás. Dentro también, un concepto interesante dentro de lo que es farmacología se conoce como la ventana terapéutica, o se habla de ventana terapéutica. Se dice que todo fármaco, ya antibiótico o cualquier fármaco, va a tener una franja terapéutica de acción. Quiere decir que hay una dosis a la cual produce el efecto, ese se conoce como dosis mínima efectiva, que lo pueden ver ahí, y hay una dosis máxima tolerada. Es importante que ustedes entiendan esto. ¿Por qué? Todo fármaco tiene su dosis mínima efectiva, es decir, a esa dosis produce efecto. ¿Por debajo de esa dosis va a producir efecto? No. Entonces es importante saber que los antibióticos inclusive también tienen esto. Si no les damos a una concentración o una dosis adecuada de un antibiótico, no va a ser el efecto que queremos, que es destruir o combatir a la infección bacteriana. Pero a su vez también tienen que saber que muchos de los fármacos tienen su dosis máxima tolerada, que es decir, es la cantidad máxima de dosis que yo le puedo dar a un paciente antes de que entre en toxicidad, ¿sí? Toxicidad es cuando hay una súbita concentración de un fármaco de algo que está empezando a dañar el cuerpo, ¿sí? Entonces todo fármaco tiene su dosis mínima efectiva y su dosis máxima tolerada. Entre la relación que hay entre estos dos, entre la máxima tolerada y la mínima efectiva, se conoce como franja terapéutica, ¿sí? Hay algunos antibióticos de franja terapéutica amplia, como las penicilinas, que se le puede aumentar dosis, sin riesgo de sufrir una intoxicación. Pero hay antibióticos que se tienen que dar con una concentración exacta, porque si nos pasamos, entramos en toxicidad y producimos daño en el cuerpo. Por ejemplo,
colistin, que ahorita lo vamos a tocar, altamente necrotóxico, neurotóxico, produce daño renal, produce daño a nivel del sistema nervioso. Si no modulamos las dosis que se dan, se puede entrar rápidamente en toxicidad. ¿Sí? A eso se conoce como franja terapéutica, la relación que hay entre la máxima tolerada y la mínima efectiva. ¿Sí? Por debajo de la dosis mínima efectiva es una dosis subterapéutica, es decir, no hace el efecto que queremos, y por encima de la dosis máxima tolerada es un efecto tóxico, ¿ya? Y puede ser letal en algunos fármacos. ¿Ok? ¿Qué son los antibióticos? ¿O cuál es la conceptualización de un antibiótico? Son fármacos, ¿ya? Son sustancias de procedencia natural o sintética que su función principal o su mecanismo general son antiinfecciosos, ¿sí? Combaten infecciones. ¿Pero qué tipo de infecciones? ¿Virales? ¿Parasitarias? Específicamente y solamente infecciones bacterianas, ¿ya? Pueden actuar los antibióticos de dos formas: inhibir el crecimiento de las bacterias, es decir, que las bacterias ya no hagan más su fisión binaria y no se dividan más, o puede ser que directamente el fármaco, el antibiótico, vaya a la bacteria y destruya sus componentes y la bacteria se muere. Al efecto de inhibir el crecimiento se le conoce como bacteriostático, ¿sí? Inhibe el crecimiento bacteriano, es decir, que mis bacterias ya no van a poder dividirse y no van a poder aumentar en número. Y bactericida es que mi antibiótico elimina o destruye a esa bacteria, ¿sí? Dos conceptos importantes. La mayoría de los antibióticos, por no decir todos, son de carácter hidrosoluble, es decir, mínimamente se acumulan o casi no se acumulan, ¿ya? En las células. Pero hay antibióticos que sí se acumulan y generan efectos adversos que son más o menos graves. ¿Okay? ¿De dónde nació o cuál es el contexto histórico de los antibióticos? Es importante también que lo sepamos. Este científico, Alexander Fleming, ya fíjense que en uno de sus experimentos, en el 1928, observó en uno de sus cultivos, porque en ese tiempo ya se conocía que las enfermedades eran causadas por microorganismos. Anteriormente a eso, muy anteriormente a eso, las enfermedades se conocía que eran de origen místico, porque Dios me castigó y no sé qué, ¿no? Pero llega la etapa en la que se conoce que hay presencia de microorganismos y esos microorganismos son causantes de enfermedades. Entonces, en uno de sus estudios de Alexander Fleming, en uno de sus cultivos, en los cuales tenía el Staphylococcus aureus, ¿ya? En esos medios de cultivo en placas Petri, se dio cuenta que por una contaminación del medio había empezado a crecer un hongo, ¿sí? Y ese hongo producía, aquí digamos está lleno de Staphylococcus aureus, pero la contaminación del medio de cultivo con un hongo se observó que alrededor de ese hongo no había crecimiento o proliferación bacteriana, ¿sí? Ese hongo que se pudo observar. O sea, se observó un halo, no crecimiento de bacteria alrededor de ese hongo. Entonces dijo, ¿por qué no crece el estafilococo alrededor del hongo? ¿Qué produce ese hongo para que no crezca mi Staphylococcus aureus? Y entonces lo investigó y descubrió y sacó del hongo a la penicilina. ¿Por qué le llamó penicilina? Porque el hongo se llama Penicillium notatum, ¿no? Sí, exactamente como dijo la doctora. Entonces, al ver que no había crecimiento bacteriano alrededor del hongo, lo empezó a estudiar más a profundidad por qué y por qué, y descubrió que este hongo producía una sustancia que era capaz de inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces, de ahí se desarrolló el primer antibiótico que fue después comercializado, que es la penicilina, que por así decirlo es el antibiótico más leve, más tranquilo que hay en toda la familia grande de antibióticos que se conoce. ¿Okay? Básicamente pasó eso. En un medio de siembra de un cultivo de Staphylococcus aureus se contaminó, ¿no? Ni siquiera fue porque él quiso contaminarlo, se contaminó ya su muestra y creció el hongo, y ese hongo inhibió el crecimiento bacteriano del medio del cultivo. ¿Okay? Entonces, a raíz de la creación de ese primer antibiótico que era la penicilina, a partir de ahí fue nada más estudios y se empezó a sacar versiones sintéticas de la penicilina, es decir, ya no eran naturales del hongo, sino que se empezaban a producir en laboratorios controlados. De ahí se sacó otras familias y descubrió nuevas moléculas capaces de inhibir, y al final se sacó una lista pero gigante de fármacos antibióticos, ¿ya? Es decir, ahorita tenemos una lista gigante que se la van a aprender de manera, ¿sí?
Pero de manera general tienen que saber que los antibióticos, para poder combatir la infección, tienen que ser capaces de eliminar a la bacteria o inhibir su crecimiento. Entonces, una chanchullita para que se acuerden, todos los antibióticos van a atacar a los elementos a los elementos obligados de la bacteria. ¿Cuáles son los elementos obligados de una bacteria? Núcleo, Pared celular, citoplasma, membrana citoplasmática, el ADN circular y los ribosomas. ¿Sí? Esos 4 componentes son obligados. Sin eso la bacteria no prolifera, no vive, se muere. Entonces los antibióticos de manera general van a atacar a esos puntos débiles de la bacteria, que es su ADN circular, su pared celular, su membrana citoplasmática y sus ribosomas. ¿Ya? Obviamente un antibiótico no hace los 4 al mismo tiempo, no depende cada uno. Entonces, en base a eso se desglosan los mecanismos de acciones generales de los antibióticos. ¿Ya? Van a ver que algunos antibióticos son capaces de inhibir la síntesis de la pared celular. Algunos fármacos o antibióticos son capaces de inhibir acá, a nivel de la pared celular. ¿Ya? Hay otros fármacos que me van a alterar la membrana citoplasmática por mecanismos más agresivos, destruyen la membrana citoplasmática. También tenemos fármacos que vienen a los ribosomas, inhiben la producción de proteínas. Ya no se olviden que los ribosomas, tanto en nosotros como en las bacterias, su función principal es la síntesis de proteínas, ¿no? Necesario para el crecimiento bacteriano, celular, etc. Entonces hay fármacos antibióticos que inhiben la síntesis de las proteínas, pero inhiben al ribosoma. ¿Okay? Hay otros fármacos que vienen y alteran la síntesis de ácidos nucleicos del ADN o ARN bacteriano. Y hay algunos que inhiben rutas metabólicas. Ahorita vamos a ver algunas rutas metabólicas importantes de la bacteria. ¿Okay? Inhiben rutas metabólicas. Entonces ahí tenemos de manera general 5 mecanismos de acción, ¿no? Hay quienes inhiben pared celular, hay quienes inhiben membrana o alteran membrana citoplasmática, hay quienes inhiben la síntesis de proteínas, hay quienes inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y hay quienes inhiben las rutas metabólicas de la bacteria necesarias para la producción de X componentes. ¿Ok? De primer lugar, los fármacos que inhiben la síntesis de la pared celular van a inhibir proteínas específicas para la formación de la pared celular. Generalmente, la pared celular de los gram positivos, gram negativos, ambos tienen un factor común que es el peptidoglicano. ¿Sí? Ambas bacterias, gram positivo, gram negativo, solo que diferencia un poco su cantidad o concentración. ¿Okay? Pero ambos tienen el factor común. Esos fármacos que inhiben pared celular van a específicamente atacar al peptidoglicano, ya a la formación de peptidoglicano. Fíjense que para que se produzca la pared celular, fíjense que es como una malla de proteínas, ¿ya? El peptidoglicano, esto me olvidé decir de la primera clase, el peptidoglicano también se llama mureína, ¿sí? Entonces algunos libros van a escuchar inhibe la síntesis de mureína. ¿Qué es mureína? No es nada más que peptidoglicano, ¿no? ¿Ya? Y eso va a alterar de gran manera la pared celular. Y cuando la célula detecta que su pared celular está alterada, entonces solita, como en todo mecanismo celular, solita dice, pucha, no me sirve esta pared, tengo que destruirla. Entonces sola la bacteria empieza a sintetizar enzimas, como la autolicina, que van y destruyen aún más su pared celular. Entonces, ¿quién me puede decir por qué es importante la pared celular en una bacteria? ¿Qué pasa si no lo tiene? Obviamente se muere, ¿pero por qué? ¿Cómo? Deja ver qué respuesta al medio externo. ¿Ya? ¿Y eso quién afecta? ¿Tiene un bonito medio interno? Capaz y no le hace nada, ¿no?
¿Alguien sabe por qué es obligado? O sea, la doctora nos dijo es un elemento obligado. Sí, claro que sí. De eso se muere, pero ¿por qué? La pared celular es, como dijo su compañera, y está bien la idea, es una membrana, una capa que aísla el citoplasma de la bacteria del medio externo, ¿sí? Porque el medio externo es bastante hostil, pero principalmente por las presiones, ¿ya? Generalmente cuando la pared celular está, o no hay pared celular en las bacterias, la mayoría de las bacterias no soportan las presiones que se conocen como las presiones osmóticas. ¿Saben cómo funciona la osmosis, no? Entonces, generalmente estas bacterias terminan reventando, ¿ya? Por diferencia de presiones osmóticas. Entonces, eso es lo que generalmente le pasa a las bacterias cuando no tienen pared celular. Entonces, la bacteria específicamente tiene pared celular para evitar estas presiones osmóticas que cambien su citoplasma y puedan reventar, puedan hacer una autolisis. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, razonemos, si yo les digo que los fármacos que inhiben síntesis de pared celular, ¿ya? Es decir, les deja expuesta su membrana citoplasmática, entonces son bacterias que son más susceptibles a sufrir cambios osmóticos y eso puede llegar a reventar. Entonces, este fármaco que inhibe síntesis de pared celular son de carácter bacteriostático o bactericida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a terminar o va a culminar con la muerte de la bacteria, ¿no? No solo inhibe su crecimiento. Dentro de estos fármacos o grupo de fármacos antibióticos que inhiben la pared celular, tenemos a los beta-lactámicos y tenemos a los glicopéptidos, ¿ya? Dos familias. No se van a confundir, no significa que hay un fármaco que se llama beta-lactámico, no, es la familia en general, ¿sí? Y los glicopéptidos. Ahora tenemos otro grupo, otro mecanismo de acción que se encarga de alterar la membrana citoplasmática, es decir, su punto de ataque ya no es esta pared celular, sino es esta membrana citoplasmática interna, ¿ya? Y tiene una función detergente. ¿Alguien sabe qué significa eso? Generalmente los fármacos que alteran membranas citoplasmáticas son detergentes. ¿Dónde hemos escuchado detergente antes? Excelente. ¿Han escuchado detrás? ¿Sí? ¿Qué dijo Eduardo? Como que la membrana tiene ácidos grasos que afecta. La acción detergente, por eso cuando ustedes utilizan su lavaplatos, no dice detergente de lavaplatos, generalmente tienen funciones emulsificadoras de grasas, ¿ya? Barren con las grasas. Los detergentes que lavan los platos barren las grasas, ¿ya? Estos medicamentos funcionan de manera similar, ¿ya? ¿Y quién tiene más ácidos grasos si no son las membranas citoplasmáticas de la bacteria? Entonces, como son grasas o ácidos grasos, provocan la alteración o barren la membrana citoplasmática de la bacteria. Entonces, la bacteria también va a sufrir muerte, ¿sí? Porque va a perder su membrana citoplasmática, porque se barre. Pero también tienen que saber que así como va a barrer las membranas de las bacterias, también barre con las membranas de nuestras células, que también tienen ácidos grasos. Por eso este grupo de fármacos como la polimixina y las daptomicinas tienen muchas reacciones adversas, pero muchas reacciones adversas. Generalmente no se utilizan de primero, ¿ya? No es como que tiene una infección de la faringe, le damos una polimixina de primero. Es casi lo último cuando no hay muchas opciones más, ¿ok? Pero de manera celular, de manera general, provocan acción bactericida, matan a la bacteria porque destruyen o alteran su membrana citoplasmática, ¿ya? Interactúan con los fosfolípidos y eso provoca una lisis de la célula. ¿Qué grupos farmacológicos o qué grupos de antibióticos están? El grupo de las polimixinas y la daptomicina. Ya la daptomicina es un antibiótico muy nuevo. Hay otros antibióticos que se encargan de inhibir la síntesis de proteínas, ¿sí? Ahora, los ribosomas tanto nuestros o como de las bacterias tienen una subunidad grande y una subunidad pequeña. En nosotros tenemos un número específico y en las bacterias también. La subunidad grande es 50S y la subunidad pequeña es 30S. En total, en el espectro de absorción es 80S. Eso es en bacterias. ¿Alguien sabe cuánto es el número de la subunidad de nosotros? 70 es excelente, es mucho más grande nuestra subunidad. Pero de las bacterias
fíjense que hay antibióticos que solo inhiben acá, a la 30S, ¿sí? O hay antibióticos que solo inhiben a la 50S, o hay antibióticos que inhiben a ambas por igual, 30 y 50S, son diferentes. Fíjense, como lo recuerda la función de los ribosomas, síntesis de proteínas, ¿ya? Hay dos procesos en la síntesis de proteínas, tanto en la bacteria como en nosotros. Se inicia la cadena, es el proceso de iniciación, con la lectura del primer codón, y se empieza a elongar la cadena para formar una cadena de aminoácidos larga. Eso es lo normal, ¿no? Los fármacos que inhiben la 30S inhiben la iniciación de la cadena de aminoácidos, es decir, no se forma desde el principio la proteína. Y la de 50S, una vez que el primer aminoácido se coloca, se inhibe que se empieza a alargar la cadena de aminoácidos, ¿okay? Ambos por separado, de ahí esto es muy importante que no se les olvide, ambos por separado solo son bacteriostáticos, ¿sí? Si yo solo inhibo la 30S, solo produzco inhibición de la proliferación celular, no se muere la bacteria, solo es bacteriostático. Si yo utilizo un fármaco que inhibe 50S, lo mismo, no estoy matando a la bacteria, solo estoy inhibiendo su proliferación. Pero si yo utilizo un fármaco o un antibiótico que inhiba la 30 y la 50S, la acción sinérgica de ambos me va a matar a la bacteria, ¿sí? Entonces, por sí solos son bacteriostáticos, juntos son bactericidas. Ya, importante que diferencien eso. Ahora vamos a ver qué familias pertenecen a la 30, a la 50 y a la que digamos, ¿okay? Ahora, hay fármacos o antibióticos que van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN bacteriano, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Bloquean la síntesis mediante alterando la estructura o inhibiendo algunas enzimas necesarias para la producción de los ácidos nucleicos. Fíjense que hay algunos que inhiben al ADN girasa, ¿ya? No, ¿para qué alguien se recuerda para qué sirve esta enzima en la bacteria? ¿Qué le suena el nombre? Primero, ¿cuál es la forma del ADN bacteriano? Circular, ¿sí? Muy diferente de nosotros. Entonces, para estar en una forma circular requiere una ayuda de una enzima que es la ADN girasa, ¿okay? Bloquea la ADN polimerasa. ¿Dónde hemos escuchado de esta antes? Es la que se encarga de la lectura de la cadena de ADN para generar un ADN complementario. Ya, por eso es algo que ocurre incluso en nosotros. Y hay otros antibióticos que modifican o directamente van y rompen la cadena de ADN. En cualquiera de los tres casos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que los que inhiben ADN son bacteriostáticos o bactericidas? ¿Y por qué? A ver, Sergio, ¿usted cree que los antibióticos que inhiben al ADN y ARN son bacteriostáticos y bactericidas? ¿O bactericidas? ¿No? ¿Ninguno de los dos? Micaela, Lucero, ¿usted qué cree? Soy una Micaela, creo. O hay dos. Natalia, ¿usted qué cree? Que los antibióticos que inhiben al ADN, pero esto es lógica, no me estoy preguntando algo de memoria. Piensen a ver, si a mi célula o a cualquier célula le destruimos el ADN, ¿va a seguir viva? ¿Qué dice usted, Natalia? Yo diría que no. No. Evidentemente el ADN es el centro de información. Si el centro de información se destruye, no hay información, no hay vida, en resumen, ¿sí? El ADN es vital para cualquier organismo, para los parásitos, para los virus no tanto, para las bacterias, para nosotros, el ADN es fundamental. Entonces, si hay algo que inhibe, destruye, acorta, etcétera, etcétera, el ADN, evidentemente la acción que va a hacer es bactericida, ¿sí? Entonces, todo antibiótico que sea inhibidor de síntesis de ARN o ARN es bactericida, ¿ya? Va a matar a la bacteria. Dentro de este grupo de bactericidas contemplamos al grupo de las quinolonas, ya que es una familia bastante grande, al metronidazol, que es uno solito, ¿ya? De hecho es parte de los nitroimidazoles, y a la rifampicina. ¿Alguna vez han escuchado de la rifampicina? No. ¿Dónde lo han escuchado? Ya, excelente. De hecho, la rifampicina, no se olviden, más adelante se lo voy a recalcar igual. La rifampicina es el único antibiótico reservado solo para tuberculosis.
¿sí? Es muy fuerte la rifampicina, podría destruir una infección sencilla, pero no es su uso, ya su uso es netamente en tuberculosis. ¿Okay? O hay antibióticos que me inhibían rutas metabólicas, ¿no? Al igual que nosotros tenemos rutas metabólicas, ciclo de Krebs, glucolisis, etcétera, 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 las bacterias también tienen sus rutas metabólicas para su vida, ¿no? Entonces, la más importante, y esto quiero que no se les olvide, la más importante es la ruta metabólica del ácido fólico, es decir, las bacterias utilizan o generan ácido fólico, ¿ya? O sea, ¿cuál es el ácido fólico? La vitamina B9, ¿ya? O folato también llamado. Estas bacterias, no, la B2 es la cobalamina, la B2 es la riboflavina, ¿ya? Entonces, estas rutas metabólicas y sintetiza vitamina B9, ¿ya? Es decir, ácido fólico. Y ese ácido fólico le va a ayudar a sintetizar timidina, purinas, metionina. Es decir, el ácido fólico en la bacteria le ayuda a sintetizar sus ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, si nosotros inhibimos la ruta metabólica del ácido fólico, de manera indirecta estaríamos también inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. Ahora, importante, si se fijan en esta cadena larga, desde que se convierten del ácido aminobenzoico hasta ácido tetrahidrofólico, ya ocurren varios procesos bioquímicos. Hay dos enzimas importantes, la dihidroteroato sintetasa y la dihidrofolato reductasa. Estas dos enzimas son necesarias para la producción de ácido fólico. El grupo de las sulfonamidas, y esto no se les olvide, son específicas para inhibir a la dihidroteroato sintetasa, ¿sí? Es decir, inhiben esta cadena en este punto. ¿Ya? Aquí cortan la cadena del ácido fólico. ¿Me dejo entender? No. ¿Ya? La sulfonamida, específico de la sulfonamida. Y el trimetropin, ¿ya? Este antibiótico inhibe la cadena del ácido fólico a nivel de la enzima dihidrofolato reductasa. A este nivel corta la cadena. ¿Ok? ¿Se entendió ahí atrás? La sulfonamida inhibe a la dihidroteroato sintetasa y el trimetropin inhibe a la dihidrofolato reductasa. Un poco chipante los nombres, pero yo sé que se van a aprender, ¿ya? Al igual que en los que inhibían síntesis de proteínas, cuando su acción es solita, es bacteriostática, ¿sí? Pero cuando se sinergizan estos dos fármacos, trimetropin y sulfonamida, ambos van a tener una acción bactericida, ¿ya? Muy importante que diferencien esos dos procesos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Atrás alguna duda? De esta parte. Ya. Hay algunos fármacos que van a inhibir las rutas de metabolismo. Hay una ruta importantísima de las bacterias que es la ruta de la formación del ácido fólico, la B9. Es toda esta ruta. Utiliza ácido paraminobenzoico, se convierte en ácido dihidroteroico, en ácido dihidrofólico y en ácido tetrahidrofólico. Es lo normal. Y este ácido tetrahidrofólico le ayuda a sintetizar sus timinas, ¿ya? Para el ADN, sus purinas para el ADN, sus metionina para otras funciones, ¿no? Pero entonces el ácido fólico es necesario en la bacteria para la síntesis de ácidos nucleicos. Pero hay fármacos o antibióticos que van a romper esta cadena, ¿ya? Es decir, inhiben la cadena, no dejan que siga convirtiéndose en el resto. El grupo de las sulfonamidas va a interrumpir la ruta del ácido fólico a este nivel. Cuando el ácido aminobenzoico se quiere convertir a dihidroteroico, se convierte mediante esta enzima que es la dihidroteroato sintetasa, ¿ya? Entonces la sulfonamida viene y inhibe a la enzima, se une con la enzima y no la deja trabajar. Entonces no hay esa conversión de ácido aminobenzoico en dihidroteroico. Ahí se inhibió parcialmente la cadena. Sin embargo, el otro fármaco que es el trimetropin, ¿ya? Este viene y inhibe esta enzima que es la dihidrofolato reductasa. Esta me ayuda a que el ácido dihidrofólico se convierta en tetrahidrofólico. Lo inhibe, no le deja trabajar a la enzima, ¿ya? Estos dos fármacos básicamente se unen de manera irreversible a estas enzimas. Y si se une de manera irreversible a una enzima, no le deja trabajar a la enzima y la enzima no cumple su función. Entonces se interrumpe totalmente la formación de ácido fólico en la bacteria. La bacteria no va a tener ácido fólico. Y si no va a tener ácido fólico, ¿para qué le serviría su ácido fólico? ¿Para qué le sirve, Josué, su ácido fólico a la bacteria?
síntesis de ADN o los ácidos nucleicos. Entonces es una manera indirecta de inhibir la formación de ácidos nucleicos. Pero a este mecanismo de acción se conoce como inhibición de rutas metabólicas, porque el antibiótico está inhibiendo una ruta metabólica fundamental en la bacteria, ¿ya? Como les decía, sulfonamidas y trimetrofil, ¿ya? Y aquí es donde... Ustedes hoy día van a empezar a ver los antibióticos. Ustedes van a empezar a ver los antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Entonces ustedes tienen... Ustedes tienen, para verlo más práctico, no teórico, ustedes tienen un paciente. Ese paciente tiene una bacteria en algún lugar de su cuerpo que le está produciendo una infección, ¿cierto? ¿Cuál es la función, joven? El último que está sentado allá atrás. ¿Cuál es la función de usted como médico hacia este paciente que tiene una infección? Diagnosticar y dar tratamiento. ¿Cómo va a diagnosticar? Mediante la clínica y mediante qué? El laboratorio, ¿no es cierto? Pidiendo un examen bacteriológico. Como hemos visto en la anterior clase, se hace el examen bacteriológico que dura 48 horas y de ahí va a salir una bacteria. Va a salir una bacteria, por ejemplo, Escherichia coli, y de ahí va a salir un antibiograma. Y esa Escherichia coli va a ser sensible, va a ser resistente, va a ser intermedio a tales antibióticos. Y eso está en un informe, ¿no es cierto? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí. Ya tengo el informe. Entonces, decido hacer tratamiento con cefotaxima, por ejemplo, que es sencillo. Entonces, la cefotaxima, por función que tiene, destruir a esta bacteria. Cefotaxima dar al paciente y va a destruir a la bacteria. ¿Esa es la función del antibiótico o no? Unos destruyen, se llaman bactericidas, y otros solo inhiben el crecimiento, esos son bacteriostáticos. Entonces, la bacteria, tenemos a la bacteria y tenemos al antibiótico, ¿no? Función del antibiótico, destruir a la bacteria, ¿para qué? Para curar al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando ahorita? ¿Qué antibióticos conocemos? O sea, ¿qué es el antibiótico? ¿Qué es? ¿Cómo se clasifican? ¿Y cómo cumplen su función? ¿Cuál es su función? Destruir a la bacteria. ¿Cómo cumple su función? Mediante varios mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los antibióticos? Unos actúan destruyendo la pared celular, otros sobre la membrana citoplasmática, otros la síntesis de proteínas, ¿no es cierto?, a través de los ribosomas, otro Entonces, esas partes de la bacteria son fundamentales. Sin ninguna de esas, la bacteria no puede vivir. Es por eso que es destruida o es inhibida. ¿Ya? Esos antibióticos, en base a eso se clasifican, ¿no? De ahí han sacado varias familias, que betalactámicos, que macrólidos, que ¿qué más? Inolonas, aminoglucósidos, y y cada uno de estos a su vez se distribuye, ¿no? En un antibiograma, por ejemplo, no va a decir sensible a betalactámico, ni tampoco va a decir sensible a cefalosporina de primera. A su vez también cefalosporina se divide. Tiene que decir el
nombre del antibiótico, ¿no? Cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefoperazona. Cuidado que en un antibiograma me pongan sensible a cefalosporina. Cefalosporina son un montón. ¿Quién no va a ir a la farmacia y la farmacéutica de aquí qué es cefalosporina? ¿Cuál? Son más de 50, 60. ¿Cuál de ellas? El antibiograma a ustedes les va a dar por antibiótico, unidad. ¿Está claro? Ya. Entonces, está en antibióticos. Sí. Entonces, ahorita ustedes están en esta parte estudiando al antibiótico. Esto, ¿no? Después van a entrar a esto, a la bacteria. ¿La bacteria qué creen ustedes? ¿Que se va a hacer destruir fácilmente? No, la bacteria es vivísima. La bacteria, cuando recién nace, inclusive cuando recién nace, ya tiene mecanismos que la hacen resistente a los antibióticos. ¿Qué se llama eso? Resistencia natural. Nace con resistencia a los antibióticos. Pero también hay bacterias que nacen sensibles, salvajes. Ya hemos dicho, ¿no? Las bacterias salvajes, ¿se acuerdan? Que se mantienen con las propiedades originales. Pero que en el transcurso del tiempo van mutando y se van volviendo resistentes. Entonces, resistentes por diferentes mecanismos, ¿no? La bacteria se vuelve vivísima, se defiende del antibiótico, empieza a producir mecanismos de resistencia. ¿Cuáles son? Algunos son que producen enzimas. ¿Y qué hacen esas enzimas que terminan en asa? Beta-lactamasas. Inhiben a los antibióticos beta-lactámicos. O sea, si es una bacteria que no produce beta-lactamasas, yo puedo dar beta-lactam. Pero si es una enzima que produce beta-lactamasas, tengo que saber cuáles. Si es una blea, si es una ble, si es una AMC, si es una carbapenemasa, si es una penicilinasa, es la más, ¿no? Tengo que saber cuál es la enzima. Y estas enzimas, ¿qué es lo que hacen? Bloquean al antibiótico en su anillo beta-lactámico, en el caso de las beta-lactamasas. En el caso de los otros antibióticos hay otras enzimas también que los bloquean. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos, producción de enzimas. Otro mecanismo es que la bacteria tiene unos poros. Su pared celular, ¿no es cierto?, tiene poros, que lo hemos visto en la primera clase, por donde entran y por donde salen sustancias de desecho. Entran alimentos, salen sustancias de desecho. Los antibióticos también ingresan por estos poros. Pero ¿qué es lo que sucede? La bacteria adquiere mecanismos de resistencia y se vuelve impermeable. Hoy, ¿qué es impermeable? No puede entrar el agua, dice. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Del antibiótico, no estamos hablando del agua. Entonces se vuelve impermeable. El antibiótico no puede entrar. Ni nadie puede entrar. Adquiere esa. Entonces el antibiótico no puede actuar. ¿Está claro? Ese es el mecanismo de impermeabilidad. Hay otro mecanismo que son las bombas de eflujo. Aquí la bacteria produce unas bombas. Entonces esas bombas entra el antibiótico, pero no lo deja pasar al citoplasma, lo vuelve a expulsar hacia adentro. ¿Está claro? Que son las bombas de eflujo, expulsan al antibiótico. Otro mecanismo es alteración de los sitios blancos de acción del antibiótico, de las PDP. PDP, proteínas ligadoras de penicilina. Entonces muta el sitio blanco de acción, la proteína ligadora de penicilina, y el antibiótico tampoco puede actuar. Entonces, cada uno de los antibióticos que ustedes están describiendo aquí va a ser
ser rechazados por la bacteria por un diferente mecanismo de acción que adquiere la bacteria. ¿Me han entendido? O sea, la pelea es entre la bacteria que está en el paciente y el antibiótico. Entonces, ahorita están describiendo al antibiótico, pero también después van a adquirir, o sea, mecanismos de acción de los antibióticos. Y aquí van a haber mecanismos de resistencia de la bacteria a los antibióticos. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ah, ¿son de ustedes? Sí, ¿Son los míos? no. Trae aquí mi marcador. No, son bien. Entonces, lo que decía la doctora, nosotros estamos viendo esta primera parte, antibióticos, y después vamos a ver cómo la bacteria se defiende del antibiótico. Les cuento que son míos. Sí, doctora. No, están aquí, ¿sabes? Ya. Disculpen. Entonces, capaz esta parte o este tema de antibióticos es la parte más memorística, donde ustedes van a utilizar la memoria, no es tanto... Esto es lo único que yo les pido de memoria. Ustedes, cuando yo les diga, el examen de antibióticos es el próximo. O sea, este examen que tenían que haber dado hoy día, lo van a dar la próxima clase. Y antibióticos va a ser otra clase. Pero es oral. O sea, yo les voy a preguntar, a ver, dígame quinolones. Entonces tienen que recitar ciprofloxacina, norfloxacina, moxifloxacina, venlafaxina. Tienen que recitarlos. Por ejemplo, yo les digo, a ver, en mano saca fotos porque está en su día todo, ¿no? Les digo cefalosporinas de tercera generación, cefotaxinas, ceftriaxonas, ceftazidina, cefoperazona. Cefalosporinas de cuarta generación, ceftriaxona, ceftriaxona. Macrólidos, eritromicina, rosentromicina, citromicina, claritromicina, así, cada uno tiene que saber de memoria. Es lo único que yo pido de memoria. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes tengan una blea, ustedes han visto los informes de la anterior clase, ¿no es cierto? ¿No tienen los informes usted? Nada, pero ahorita no lo busquen, todavía ellos no están viendo los mecanismos de resistencia. Pero fíjense, lo tiene a ver un informe. Esos que yo les pedí que los pongan. Ahí. Esa, miren, ahí dice observaciones. Cepa productora de ble. Ese es un informe para que ustedes lo lean y lo interpreten. Ahí dice cepa productora de ble. Ustedes tienen que saber qué significa ble. Ble significa beta-lactamasa de espectro extendido, pero yo no quiero que aprendan de memoria, ustedes me tienen que decir. Y cuando un paciente tiene una bacteria que produce una ble, ¿con qué va a hacer tratamiento? ¿Con qué antibiótico? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Porque como médico yo voy a saber, a ver, dice que produce beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienen que saberlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo hacer tratamiento con antibióticos, con algunos antibióticos beta-lactámicos. ¿Cuáles? No puedo dar cefalosporina. Ninguna penicilina, ni aciluretopenicilinas, ni aminopenicilinas. No puedo dar cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Solamente puedo dar de los beta-lactámicos, los carbapenem, y los beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa. Eso tienen que saber qué significa ble. No, eso es lo que significa ble. ¿Qué puedo dar y qué no puedo dar? No es como yo les digo, a ver, ¿qué significa MNR? ¿Qué significa? MNR dice que significa Staphylococcus aureus, ¿verdad? ¿Eso significa MNR? No. ¿Qué significa MNR?
Movimiento nacionalista revolucionario. Pero eso a mí no me interesa que, ay, movimiento nacionalista revolucionario. No. Movimiento será pues un grupo de gente nacionalista. ¿Sí? O sea, ¿qué significa nacionalista? Revolucionario. Cada palabra tiene un significado. Lo mismo aquí, MRSA, estafilococo aureus resistente a la penicilina. Pero no quiere decir que solo sea resistente a la penicilina. No puedo dar ningún beta-lactano, solo las cefaloporinas de quinta. O sea, cada sigla tiene su interpretación, doctor. Y eso tiene que saber. Porque el laboratorio viene así. Ese, por ejemplo, Acá ahora tiene producción de metalobacteriana. ya ver, por ejemplo, esa bacteria Pseudomonas aeruginosa de líquido peritoneal o de orina es productora de metalo-beta-lactamasa, MLB. Entonces, ¿qué significa que yo no puedo hacer tratamiento con carbapenemas? El significado necesito. ¿Qué significa? No qué significa la sigla, sino qué significa la palabra. Las palabras que conforman la sigla, cómo lo interpreto. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, sí. Bueno, entonces, lo que hemos hablado hace ratito sería el resumen en este esquemita que también está en su guía. ¿Sí? Esto se lo recomiendo aprenderse de memoria porque va a ayudar bastante a poder ubicarse después en los mecanismos de acción. ¿Cuáles se irían para el celular? Ahí tenemos a la familia de los beta-lactámicos, de la vancomicina, paraxilacina, cicloserina, fotomicina. ¿Ya? ¿Quiénes inhibían o quiénes alteraban al citoplasma, a las membranas citoplasmáticas? Las polimicinas, una familia, o la daptomicina. Y acá, ¿quiénes inhiben la síntesis de proteínas? Les había dicho que hay unos fármacos que inhibían específicamente a las 50S. ¿Cuáles son esos? Ahí tenemos a las estreptograminas, al cloranfenicol, a las lincosamidas, al linezolid, y ahí me olvidé poner a los macrólidos. ¿Ya? ¿Y cuáles inhiben a la 30S? Las tetraciclinas. ¿Y cuáles inhiben a ambos? TEN 30 y 50, los aminoglucósidos. Hay una mnemotecnia curiosita para memorizarse de esto, Secamos. que es estrés, clima, te amo. ¿Qué? Estrés, clima, todos estos inhiben a la 30S, no, a la 50S. El T de tetraciclina, este solo inhibe a la 50S específicamente, no, a la 30S. Y amo, de que ama a todos, ¿no? Inhibe a la 30 y a la 50S. Y solo es sacar, ¿no? Mire, Es no sabía eso. de estreptograminas. ¿Ya? C de cloranfenicol, CLI de clindamicinas, MA de macroólidos, ¿no? T de tetraciclinas y AMO o de aminoglucósidos, ¿no? Una mnemotecnia un poco más fácil para que se les pueda memorizar estos antibióticos. Ya estas familias no son antibióticos, son familias de antibióticos. ¿Okay? ¿Cuáles inhibían a la síntesis de ácidos nucleicos? Ahí teníamos el grupo de las quinolonas, de la rifampicina y del metronidazol. ¿Y quiénes inhiben a las rutas metabólicas? Sulfonamidas y trímetro. ¿Ya? Este esquema se lo recomiendo aprendérselo de memoria. ¿Ya? Ahora vamos a iniciar con la familia más extensa de antibióticos, que son los beta-lactámicos. ¿Cuál era el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? ¿Qué hacían con la bacteria? Aquí está la bacteria y aquí está un beta-lactámico. ¿Qué hace el beta-lactámico con la bacteria? ¿Qué hacían? ¿Qué inhiben? La síntesis de pared celular, es decir, vienen a la pared celular y inhiben su formación, ¿ya? Esa inhibición de la formación va a alterar la pared celular y por ende es de acción bactericida o bacteriostática. ¿Qué dicen los de atrás? ¿Es bactericida o bacteriostática? Bactericida. Son bactericidas. Los beta-lactámicos son bactericidas. Matan, destruyen a la bacteria. ¿Ya? La bacteria se muere posteriormente a eso. Estos beta-lactámicos son los más tranquilos, por así decirlo, entre comillas, porque son uno de los fármacos que tienen poquitas reacciones adversas, ¿ya? No como otros que producen grandes daños. Estos son los más utilizados.
Se clasifican en 5 subfamilias, por así decirlo, ¿ya? Tenemos a la familia de las penicilinas, que sigue siendo betalactámico, a las familias de las cefalosporinas, a las familias de los carbapenémicos y de los monobactámicos. Ahí en betalactámicos, en solo betalactámicos, tenemos esa mnemotecnia de pecamos. P de penicilinas, C de cefalosporinas, K de carbapenémicos y monobactámicos. ¿Ya? Y hay unos extras que se conocen como los inhibidores de betalactamases, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces estas son las subfamilias dentro de la familia grande que son los betalactámicos. No se olviden entonces, todo betalactámico se une a estas proteínas fijadoras de penicilina PDP y altera la formación de la pared celular. Y como la bacteria ve que su pared celular no está bien formada, ella solita empieza a activar autolisinas, ¿no? Que terminan por destruir la pared celular y por ende se produce muerte bacteriana. Acción bactericida. Excelente. ¿Qué? Clasificación de las penicilinas. Las penicilinas, que es una subfamilia de los betalactámicos, también se clasifican. ¿Ya? Tenemos las penicilinas naturales, que son obtenidas de manera natural, las aminopenicilinas, las penicilinas resistentes a penicilinasas, las carboxipenicilinas y las iodopenicilinas. Todas estas forman parte de la subfamilia de las penicilinas, que son parte de qué familia son en general? Betalactámicos. Excelente. En las penicilinas naturales, ya vamos a encontrar ahí eso, mucha memoria, ¿no? Penicilina B, que es la fenoximetilpenicilina. Tenemos la penicilina G, ahí podemos encontrar la procaínica, la benzatínica, la sódica, la potásica, ¿no? Todas estas penicilinas naturales son obtenidas de forma natural del penicillium notal. ¿Okay? Ahora, algo importante que tienen que saber, como decía la doctora, muchas veces el informe de laboratorio es el que te guía qué antibiótico vas a utilizar para tratar al paciente. Pero fíjense que el proceso de informe de laboratorio es 2 a 3 días, ¿no? ¿Y qué pasa si es una infección apresurada? Ya que pasa si es una infección que en unas horas se puede morir el paciente si uno empieza a dar un antibiótico. Ahí es donde se utilizaba el conocimiento empírico. ¿Qué era un tratamiento empírico? En base a la experiencia. Pero no tanto en base a la experiencia, en base al conocimiento. Queda mejor eso. ¿Por qué? Fíjense que ya está determinado que las penicilinas son activas contra gram positivos. Entonces eso es conocimiento. Si yo sé que el paciente puede tener una probable infección por un gram positivo, capaz mi mejor opción en ese momento, de manera empírica, sea una penicilina. ¿Ya? A estas actividades contra específicas bacterias, gram positivos, gram negativos, se le conoce como espectro de acción. ¿Sí? Todo antibiótico refiere su espectro de acción. ¿Para qué bacterias sirve? No todos los antibióticos sirven para todas las bacterias. Hay antibióticos que son de espectro de acción para gram positivos, de espectro de acción para gram negativos, hay otros que son mixtos, hay otros que son anaerobios, etc. Entonces, otra cosa importante cuando se está estudiando los antibióticos, aparte del nombre, es aprenderse su espectro de acción. Ese es el conocimiento empírico. Porque cuando ustedes estén con un paciente al cual no pueden esperar a que les llegue su antibiograma, van a tener que utilizar su conocimiento. Yo sé que las penicilinas son para gram positivo y el paciente tiene una probable infección por gram positivo, tal vez tiene una neumonía por el neumonía que es gram positivo. Entonces, en base a eso aplico el conocimiento empírico. ¿Ya? No es tanto de la experiencia, es más del conocimiento que hayan adquirido sobre cada antibiótico. ¿Ok? Entonces, estas penicilinas naturales tienen como espectro de acción gram positivo, ¿no? Generalmente también tienen actividad contra las neiserias, ¿ya? Neisseria gonorrhoeae principalmente. Y también tiene actividad contra el Treponema pallidum, el productor de la sífilis, ¿ya? Tiene actividad contra estas bacterias. Después, otra clasificación de las penicilinas, las aminopenicilinas. Solamente cambia que a estas penicilinas se le agrega un grupo amino y solo ese ligero cambio en la molécula le da una ampliación a gram negativos. Es decir, las aminopenicilinas ya no sirven solo para gram positivos, también tienen actividad en gram negativo. Y ahí encontramos a dos comunes que casi siempre alguna vez incluso ustedes lo han debido utilizar, la amoxicilina, ¿ya? Generalmente la más utilizada, y la ampicilina. ¿Ok? Estas dos penicilinas son de la familia de las aminopenicilinas, tienen actividad gram positivos y ligero contra gram negativo. Después tenemos las penicilinas
resistentes a penicilinasa. Lo que la doctora decía, las bacterias como mecanismo de defensa muchas veces producen enzimas. Una de las enzimas que producen son las penicilinasas. Esta enzima es capaz de degradar a la penicilina, a cualquier fármaco derivado de penicilina, ¿ok? Pero estos antibióticos de la familia de las penicilinas, de los beta-lactámicos, son capaces de resistir a estas penicilinasas. Por más que la bacteria produzca su penicilinasa, no le hace nada al fármaco. El fármaco todavía sigue teniendo acción. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Son resistentes a esas enzimas bacterianas que intentan destruir al fármaco. ¿Ok? Ahí tenemos a la meticilina, a la napsicilina, oxacilina y floxacilina. Un dato interesante de este grupo es que para determinar si hay sensibilidad o resistencia a toda la familia de beta-lactámicos, generalmente se utiliza como indicador a la meticilina. ¿Ya? Es ahí donde nace el término resistente a meticilina. Pero eso es solamente en caso del estafilococo aureus o en caso de cocos gram positivos. Estafilococo aureus generalmente. Entonces, ¿qué ocurre acá? El de laboratorio, ¿no?, tiene un cultivo con un aureus y empieza a hacer su antibiograma, coloca antibióticos. Entonces coloca un disco de antibiótico de meticilina que solo viene en esa presentación y lo coloca. Si hay crecimiento sobre el antibiótico de meticilina, significa que todos los beta-lactámicos que vamos a ver no sirven para tratar esa bacteria. Es resistente a todos los beta-lactámicos. Los penicilinas, los cefalosporinas, carbapenémicos monolactámicos. Tiene resistencia total. Y de ahí nace esa sigla que es MRSA, Staphylococcus aureus, resistente a meticilina. Y eso significa que yo no puedo dar ningún antibiótico beta-lactámico, ninguno de todos los varios que hay, ¿no? Entonces, este fármaco o este antibiótico es un indicador de resistencia para beta-lactámicos, ¿ya? Para el Staphylococcus aureus, como yo lo También tenemos a las carboxipenicilinas, que siguen siendo penicilinas, y a las ureidopenicilinas. Ambos tienen un factor común, que es o tienen actividad contra pseudomonas. Van a ver más adelante que las pseudomonas son bacterias multiresistentes, ya son bastante resistentes a antibióticos, e inclusive muchas veces dar un solo antibiótico no sirve, se hace una biterapia con 2 antibióticos. Estas 2 familias de penicilinas son útiles si queremos tratar contra una pseudomona, ¿ya? En las carboxipenicilinas tenemos a la ticarcilina, carbenicilina, temoxilina, y entre las ureidos a la piperacilina, la mesocilina y la atrocilina, ¿ya? Todo esto es familia de penicilinas que sigue siendo beta-lactámicos. Veamos la segunda familia o subfamilia, perdón, de los beta-lactámicos, que son las cefalosporinas. Las cefalosporinas tienen 5 generaciones, ya va de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y dentro de cada generación tienen varios nombrecitos de antibióticos, ¿ya? Algo interesante para que no se les olvide como mnemotecnia, las cefalosporinas, cada generación que aumenta su actividad contra gram negativos. Es decir, la primera generación no sirve para gram negativos, la segunda sirve un poquito, la tercera sirve mucho más, la cuarta ni qué se diga, y por último la quinta solo es reservada para MRSA. Es una mnemotecnia fácil, si quieren acordarse del espectro de acción, ¿ya? La primera generación no tiene casi actividad contra gram negativos, es netamente gram positivo, ¿ya? En la primera generación encontramos al cefaloxilo, cefalexina, cefadrina, o en vía parenteral para inyectarse por ampolla, cefalotina, cefadrina, ¿ya? Sirven principalmente para gram positivos, casi muy poca actividad contra gram negativos. La segunda generación aumenta su espectro contra gram negativos, aumenta más, entonces ya tiene actividad contra más gram negativos y gram positivos, ¿sí? Ahí en la segunda generación tenemos cefaclor, cefaloxina. A ver, para que entiendan, primera generación es lo más antiguo, segunda generación ya, cuando ustedes han conocido los celulares esos como ladrillos, ¿o no? Después han ido mejorando, cada año mejoran, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces los últimos son los iPhone 16, por ejemplo, ¿no? Yo hablo de los iPhone. Lo mismo sucede con los antibióticos. Cefalosporinas de primera fueron las primeras, después las bacterias adquirieron resistencia a las de primera, se crearon las de segunda, adquirieron resistencia a las de tercera, cuarta, quinta,
y así sucesivamente. Las más últimas son las de quinta generación, pero ustedes como médicos, ante una infección, por ejemplo, por estreptococo piógenes, usarán una cefalosporina de quinta o una penicilina. ¿Qué usarían? Ya pues, piensen, ¿qué usarían? Hay que responda uno, Miguel. ¿Qué usaría? Es importante eso lo que está diciendo la doctora, porque lo que está queriendo decir es que por más que sepamos que un antibiótico es buenísimo, si la infección no es necesaria para utilizar un antibiótico de ese espectro, no lo utilizamos. ¿Se acuerdan por qué? Hemos hablado de su microbiota. ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué hay que hacer un uso racional de los antibióticos? Porque aumenta la resistencia y mata microbiota. ¿Sí? Mata mi microbiota y aumenta la resistencia de las bacterias. Entonces, si no aplica utilizar un antibiótico de muy grande espectro, uno buenísimo, contra una infección leve, pues yo utilizo el que sea más leve para esa infección. Si no me sirve, voy aumentando un poquito más. Voy aumentando. Si ustedes utilizan el de última generación, y así hacen algunos médicos, utilizan el más potente, ¿y qué va para una infección que es sensible a algunos antibióticos más leves? Entonces, ¿qué va a pasar cuando realmente tengo una infección grave? ¿Va a servir o no va a servir ese antibiótico? Ya no sirve, pues, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta eso. Tiene 15 minutos. Ya. Si la infección no requiere, pues no se utiliza un antibiótico de alto espectro. Se utiliza el que sea de menor espectro. ¿Ok? Pues rápidamente, no lo voy a leer, ustedes lo memorizan, pero tenemos una memoria fácil para que se acuerden los antibióticos de cefaloporinas. De la primera generación, generalmente va con C y con A. Ahí está cefaroxilo, cefalexina, cefadrina, cefalotina, cefadrina, etc., ¿no? Entonces, generalmente C más A. En la segunda generación, generalmente los antibióticos es C más O más U, o sea, CEPO y CEPU. Ahí tenemos a cefuroxima, cefoxitima, cefuroxima, y en un caso de X, el cefamandor, ¿ya? En la tercera generación tenemos al C más TR, o C más O. Ahí tenemos cefoperazona, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefibutena. Ya era FT, no era T. Y la cuarta y la quinta generación no son difíciles de memorizar, porque ahí están solo dos, ¿no? En la cuarta cefprime, cefpirome, y en la quinta ceftalorina y ceftabicona, ¿ya? Todo esto vayan memorizando de nuevo para la siguiente clase. Lo único que les digo, de la primera a la quinta van aumentando su espectro, ¿ya? Primero es para gram positivo, se aumentan más para gram negativo. Ahora, la quinta, y esto puede ser una pregunta de examen, solo es reservado, solo se utiliza cuando tenemos un MRSA, un aureus resistente a meticilina, o un aureus resistente a vancomicina. Solo en esos dos casos se utiliza la quinta generación, no se utiliza para infecciones otras, cualquiera, solo para esos casos. ¿Ok? Ahora, dentro de los inhibidores de beta-lactamasas tenemos, estos son antibióticos que ya conocemos, ¿no? Estos son los inhibidores de beta-lactamasa. Son moléculas que unidas a un antibiótico son capaces de inhibir a las beta-lactamasas, a las enzimas que produce la bacteria que destruye al beta-lactámico. Lo inhibe. Entonces se puede asociar un antibiótico normal con una beta-lactamasa. Estos inhibidores de beta-lactamasa son el clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Siempre van a estar asociados con un antibiótico, nunca van solos, ¿ya? Por eso será amoxicilina más clavulánico, ampicilina más sulbactam, piperacilina más tazobactam. Siempre tiene que estar asociado si queremos utilizar los inhibidores de beta-lactamasa. Y dentro de las dos últimas familias de los beta-lactámicos tenemos a los carbapenémicos y a los monobactámicos. Ambos tienen gran espectro contra positivos y negativos. Ambos sirven para pseudomonas. De los carbapenémicos tenemos al imipenem, doripenem, ertapenem. Fíjense que la terminación siempre es penem, ¿ya? Fácil de reconocer. Y en los monobactámicos tenemos a las frenadas. Ambos son reservados para pseudomonas. ¿Sí? No lo voy a utilizar si tiene una infección estreptocócica de faríngeo. No, ¿ya? La otra familia que se encargaba de inhibir la síntesis de pared celular, los glicopéticos, ¿ya? Ahí solo tenemos dos, la vancomicina y la teicoplanina. Algo que no se les puede olvidar, y esto de acá, está reservado igualmente para MRSA, ¿sí? Es decir, yo no le doy vancomicina a cualquier infección, solo le doy vancomicina a la infección que presente
una infección por MRSA, por aureus resistente a meticilina. Solo en ese caso podemos utilizar la vancomicina. Se dice como regla de oro, ¿ya? No se le puede utilizar en otros casos. Una RAM o un efecto adverso importante de esta vancomicina es el síndrome del hombre rojo, ¿ya? Esto se produce cuando nosotros estamos dando vancomicina por vía endovenosa y lo pasamos de manera muy rápida. Ya tiene tiempo para diluir un antibiótico, esto lo van a aprender más adelante, pero se debe ir de manera lenta, ¿ya? Hay casos de, no sé, la enfermera tal vez está apurada y dice, de una. En esos casos se produce este síndrome del hombre rojo. El paciente o la paciente empieza a tener una vasodilatación excesiva, se torna rojo, como una reacción alérgica, ¿ya? Pero es debido a la rapidez con la que se pasa este antibiótico, ¿okay? Polimixinas, la otra familia que se encargaba de inhibir o alterar la membrana citoplasmática. Estos son los que se conocen como la última elección. Generalmente nunca se utiliza una polimixina de primera, de entrada. Se utiliza cuando falló todo, ¿ya? Su mecanismo de acción es alteración de la membrana citoplasmática y su exclusivo es principalmente para gram negativos muy irresistentes. Su acción es bactericida, y ahí encontramos a la polimixina B, a la polimixina E, que es el famoso colistin, ¿ya? Estas memorias, o la bacitracina. Estos fármacos nunca se utilizan de primera porque son altamente nefrotóxicos y altamente neurotóxicos. Al contacto con el paciente producen daño renal, producen daño neurológico. Entonces nunca se utiliza de primera. Casi siempre se utiliza cuando no hay otra opción viable, ¿no? Menos lesivo. El grupo de las estreptograminas, ya ahí tenemos, o sabemos que estas inhiben a las 50S, esto ya lo hemos visto en la anterior tablita. Su espectro es contra gram positivos principalmente y son bacterioctatos. Ahí tenemos a la quinopristina, a la dalcopristina, y ambas pueden venir combinadas en un solo fármaco que se conoce como Cinexib. Pero esto es un nombre comercial, ¿ya? Un nombre de laboratorio comercial. Las lincosamidas, otra familia de antibióticos que inhibía las 50S, no te olvides, ¿no? Estrés, clima, tenemos estreptograminas, lincosamidas, clindamicina, macrólidos. Estas también inhiben las 50S y su espectro es para gram positivos y también sirven para anaerobios, gram positivos, como los clostridium, ¿ya? Ahí tenemos a la lincosamida y a la clindamicina. Tienen acción bacteriostática. Esto de mecanismo de acción y acción bacteriostática ya lo pueden saber fácilmente si se aprenden lo anterior que les dije de memoria, ¿no? Es fácil deducir. Lo único que tenemos que aumentar es cuál es su espectro y cuál es la clasificación. ¿Ya? Eso es lo único que aquí estamos viendo. Macrólidos, inhibida 50S, es bacteriostática y su espectro es para gram positivos y para género micoplasma. Y esto es importante. Quisiera haberlo puesto más grande para que no se les olvide. Los macrólidos se utilizan ante infecciones por micoplasmas. Los micoplasmas son naturalmente resistentes a los beta-lactámicos o a cualquier antibiótico que inhiba pared celular. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué los micoplasmas son naturalmente resistentes a beta-lactámicos? ¿Por qué crees? A ver, Ignacio. Por la pared celular, que los micoplasmas no tienen pared celular los micoplasmas. Es exactamente eso. Si yo le estoy dando un beta-lactámico que inhibe pared celular y el micoplasma no tiene pared celular, ¿a dónde va a atacar? A ningún lado. Entonces los micoplasmas son naturalmente resistentes a esos fármacos. Generalmente se utiliza macrólidos para tratamiento con micoplasma. Ya ahí encontramos. Esto es una regla mnemotécnica de los macrólidos, es que los nombres de los macrólidos tienen nombres de mujeres, ¿ya? Erika de eritromicina, Roxana de roxitromicina, Clarita de claritromicina, Miren, de facilito que les está enseñando. Acil de acitromicina, Josa de josamicina y espiramicina. No se van a confundir, chicos, esto es importante. ¿Por qué? Porque hay otra familia que son los aminoglucósidos que también terminan en micina. No se vayan a confundir, ¿ya? Los macrólidos tienen nombre de mujer, es fácil recordarlo así: roxitromicina, claritromicina, acitromicina. Datos importantes que tienen que saber: sirve para micoplasma y sirve para embarazadas, ¿ya? Es uno de los antibióticos que no es teratogénico. Entonces, ¿qué era teratogénico? Cuando algo altera la producción o el desarrollo normal de un feto, ¿no? No es teratogénico, pero se puede dar a embarazadas y también se puede dar a pacientes que tienen alergia a penicilina.
Importante eso. ¿Qué pasa si tiene una infección estreptocócica? Vamos viendo, falta mecanismos de resistencia. Doctora, eso lo habíamos quedado en los clases. No, es en esta clase, todos andaban en esta clase, mucho se está extendiendo. Vale. Los anfenicoles, ahí tenemos el cloranfenicol y el trianfenicol, ¿ya? Producen una anemia clásica importante. Se lo voy a pasar de esta manera para que lo puedan entender, ¿ya? Tenemos a las oxalidonas, ahí tenemos al linezolid. Fíjense las características del linezolid. Es específico para MRSA y VISA, ¿ya? Otro fármaco antibiótico que se reserva para este espectro o para estos mecanismos de resistencia, ¿ok? Después tenemos a las tetraciclinas, ¿ya? Inhiben 30S, son bacteriostáticos y ahí tenemos la clasificación clortetraciclina. Generalmente las tetraciclinas terminan con tetraciclina al final, ¿ya? Tetraciclina, clortetraciclina, oxitetraciclina, tetraciclina, y exceptuando estas que es de microcilina, doxiciclina, minoxiciclina, ¿ok? Tenemos a los aminoglucosos. Aquí lo que les decía, no se vayan a confundir. Al igual que los macrólidos, también terminan en micina, ¿sí? Igual que los macrólidos, pero estos no poseen esos nombres como de mujer, ¿no? Ahí tenemos a la streptomicina, gentamicina, tenemos a la tobramicina, a la amicacina, ¿ya? Ahora, otra familia extensa que se encargaba de inhibir a la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos a las quinolonas. Las quinolonas también tienen 4 generaciones. Y algo para que no se les olvide. 1, 2, 3. La primera generación es fuerte para gram positivos, no, al revés, para gram negativos y débil para gram positivos. Y a medida que va aumentando de generación, aumenta su actividad contra gram positivos, ¿ya? Es decir, la primera generación es débil para gram positivos, más para gram negativos, pero a medida que va aumentando la generación, aumenta su espectro contra gram positivos. Eso es lo que no se les debe olvidar, ¿ok? Ahora, el grupo de las sulfonamidas y trimetropin, ya que eran ambos inhibidores de rutas metabólicas, inhibían, ¿no? A la ruta del ácido fólico, y ahí tenemos en las sulfonamidas al sulfametoxazol, sulfametacina, sulfadiacina, sulfadoxina. Y en cuanto a los el trimetropin es único, trimetropin. Generalmente uno solo es bacteriostático y ambos es bactericida, ¿ya? Y generalmente se utiliza ambos, nunca se utiliza solito, ¿ya? Y vienen asociados en un solo fármaco que es el cotrimoxazol. Tiene sulfametoxazol y trimetropin, un tipo, ¿ya? Y ambos son bactericidas. La rifampicina, que es un fármaco o un antibiótico que inhibía la ARN polimerasa, fíjense que su espectro es específico para micobacterias intracelulares, pero la rifampicina solo se utiliza en esquemas de tuberculosis, no se debe utilizar en otro tipo de tratamiento, ¿ya? Solo es para tuberculosis la rifampicina, o no, solo para micobacterias, mejor dicho, ¿sí? No se debe utilizar para otro tipo de bacterias, es especial, para así decirlo. Ahora, de la familia de los nitroimidazoles tenemos al metronidazol, el único. Este es específicamente para anaerobios y para Gardnerella vaginalis, no se olviden eso, ¿ya? Y es acción bactericida. Dentro de la familia de los nitrofuranos tenemos al nifurtimox, nitrofurantoína, y estos tienen espectro contra positivos y negativos, ¿ya? Y son bacteriostáticos cuando la dosis es bajita y pueden ser bactericidas cuando la dosis es alta, ¿ya? Ahora, preguntas para que reforcemos lo que hemos visto. Álvaro, desde el punto de vista molecular, los antimicrobianos ejercen su acción en algunas de las siguientes estructuras. ¿En qué estructuras bacterianas ejercen de manera general acción los antibióticos, Álvaro? En la pared celular, ¿Ya? Excelente. Entonces, van a actuar sobre la pared celular, sobre su membrana citoplasmática, sobre sus ribosomas y sobre el ADN. Según lo que produzca el antibiótico a la bacteria, estos se pueden clasificar ¿en qué se clasifican, Eunice? Pueden ser bacteriostáticos, si inhiben su proliferación, y bactericidas, si inhiben o la matan a la bacteria. Resumen. Josué,
¿Qué estructura bacteriana es el objetivo principal de los betalactámicos? ¿A qué atacan los betalactámicos? Pared celular, excelente. Gabriela, ¿cuál de los siguientes antimicrobianos actúa sobre la síntesis de ADN? La quinolona. Quinolonas, excelente. ¿Ya? ¿Qué grupo de betalactámicos, Roberto, actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana? ¿Inhibe síntesis de pared bacteriana quiénes? Fuertes. Betalactámicos. ¿Por qué duda? ¿Qué es betalactamina? Luis, ¿qué característica distingue a los ribosomas bacterianos y permite que actúen selectivamente sobre ellos? ¿No? A ver, ¿qué más? ¿Son de tipo 70S? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? Sí. ¿No eran de 80S? Uno era de 50 y otro era de 30. ¿Se acuerdan? Son de tipo 80S. ¿Ya? Ahora vamos a ver. ¿Qué haces esta pregunta? De acá, Ya acabó. Decir. Se incluso acabó. Atender. Mucha información. ¿Cómo es? ¿No van a hacer ya? Sí, Ya se acabó el tiempo. Es que la doctora tenía contemplado darlo como... Es que no están dando el examen. Había que darlo. Los otros dos grupos han dado. Lo comenzaron mucho. ¿Y por qué no empezaron ahora en punto? ¿Bueno? ¿Por qué no empezaron ahora en punto? Empecé, doctora. ¿Qué pasa? Que antes lo dividí en dos partes. El tiempo en dos partes. Bueno, entonces no sé cómo hará para explicar la otra parte. ¿Se lo puedo dar virtual, chicos? Sí. Ok, gracias. Entonces, la parte más importante de antibióticos, se lo voy a pasar igual a la diapositiva para que lo puedan estudiar. Estudiense muy bien la clase.